Muy buenos días, mi nombre es José Miguel García Báez, matrícula 2025-0755, actualmente cursando la materia Sistemas Operativos 3 con el docente Adrián Alcántara. Hoy me encuentro haciendo una práctica del laboratorio 2, laboratorio 1.2, que es la configuración de parámetros de red, en el cual se nos pide configurar los parámetros de red mediante DHCP e IP estática mediante la terminal y asignar el DNS de Google mediante la terminal, obviamente también. Lo primero que haré es ejecutar el comando date para ver la fecha y la hora. Aquí confirmamos que estamos en el lunes 29 de septiembre, a las 10:42 de la noche. Hacemos un clear y el primer comando que veremos es el comando ifconfig, que es un comando básico para ver información sobre la interfaz de red, que la vemos aquí. Y aquí deberían salir información sobre la dirección IP, su máscara de subred y su broadcast. También existe el comando IP-address, que es para ver más información de la red, o el comando IPA, que es la versión corta, pero es básicamente lo mismo. Ya aquí podemos comenzar a configurar los parámetros de red. Una forma sencilla de cambiar una dirección IP o de asignar una dirección IP sería con el comando sudo ifconfig y la interfaz que sería emp0s3 y ponemos la dirección IP, que en este caso sería por ejemplo 192.168. Vamos a poner la 56.2/24. Si hago un ifconfig, aquí podemos confirmar que se asignó la dirección IP que yo acabo de escribir con su respectiva máscara de subred. Ahora procederé a borrarla. No es necesario borrarla, pero yo la borraré para que cuando aplique el otro método se note el cambio realmente. Para borrarla con el comando 0.0.0.0, si hago un ifconfig, vemos que desaparece de nuevo. Entonces, ejecutaré otro clear. Ahora les enseñaré la segunda forma, que es con el comando netplan. Si yo, por ejemplo, hago un sudo nano etc netplan 01 network, hago tab para que se complete automáticamente y pues hago enter. Aquí yo entro en un editor de nano en el cual puedo configurar la dirección IP, pero mediante escritura aquí. Para hacerlo de forma más sencilla, pues yo tengo básicamente esto aquí, que simplemente debo pues copiarlo, pero en este caso yo lo tengo aquí también, entonces aquí minimizaré esto para copiarlo manualmente, este. Entonces aquí venimos, y hay que ser muy minucioso con los espacios, ya que si lo escribe con algún espacio mal o alguna letra mal, pues evidentemente no te va a funcionar. Entonces escribimos Ethernet, dos puntos, aquí venimos y escribimos emp0s3, dos puntos, addresses, y asignamos la dirección IP que queramos, que en este caso sería, por ejemplo, la 192.168.56.2, en este caso, para no repetir la misma que puse anteriormente. Ahora escribimos roots, y en este caso ponemos, por ejemplo, la ruta default. Ok, un segundo, aquí hay un error. Ponemos la ruta default, y aquí ponemos la vía, que la vía sería básicamente el gateway predeterminado, que ya a estas alturas ustedes deben saber qué es. Pero para quien no lo sepa, el gateway predeterminado es básicamente la primera dirección IP utilizable de una subred. En este caso, yo, por ejemplo, uso la 122, déjame poner la 12. Pero en este caso, la primera IP utilizable de esta subred sería la .1. Entonces, hacemos un control O, enter, control X, para que se guarde correctamente. Ahora aquí yo vuelvo a abrir, hago un sudo netplan apply para que se ejecute. Y si yo, por ejemplo, hago un ifconfig ahora, pues podemos ver que efectivamente se aplicó la dirección IP que yo acabo de escribir con su respectiva máscara de subred. O sea que eso sería básicamente otra forma de cambiar la dirección IP mediante la terminal. La primera forma puede ser más sencilla, esta un poco más compleja, pero existen las dos para que usted utilice cual sea que le dé su gana o su beneficio. Entonces, por ejemplo, yo ahora borraré la información nuevamente para que cuando yo ejecute el DHCP, pues se note realmente que se ejecutó. Entonces yo, por ejemplo, vengo a Network, borro la información que yo acabo de escribir, que conste, no es necesario borrarlo, yo simplemente lo borraré,
para que cuando yo aplique el DHCP se vea el cambio realmente. Que incluso tampoco es necesario borrarlo para que se vea el cambio. Pero yo lo borraré simplemente porque sí, para que quede bien. Hacemos un control O, control X, volvemos a aplicar el sudo netplan apply. Si hago otro ifconfig para confirmar, pues podemos ver que ya no aparece la dirección IP que yo asigné anteriormente. Ahora, para yo aplicar, por ejemplo, el DHCP, fue bastante simple. El mismo comando de netplan, déjame hacer un clear primero. Hago un sudo nano a la siguiente ruta que sería etc netplan 99, hago un tab y tendría ese editor de texto nuevamente. En este caso yo lo tengo aquí para no hacerlo tan largo, pues simplemente lo copiaré. Yo vengo aquí, lo copio, lo pego, hago un control O, enter, control X. Ahora hago un sudo netplan apply para que se ejecute correctamente y en teoría ya se debería haber ejecutado el DHCP. Por ejemplo, si yo hago un ifconfig, debería aparecer la dirección de DHCP, que en este caso vemos que es asigna la 10.0.0.16 con su respectiva máscara de subred y su broadcast. Entonces, podemos confirmar que el DHCP se asignó de manera correcta. Ahora yo haré un clear. Y bueno, ya por último, lo que se nos pide sería configurar el DNS de Google, que esta parte también es bastante sencilla. También es con el comando netplan. Por ejemplo, yo hago un sudo nano a la siguiente ruta, que es etc netplan netplan no, sería el etc resol.com. Aquí venimos y encontramos un archivo de nano, evidentemente. En este archivo de nano lo que tenemos es que escribir los DNS con el comando nameserver. Por ejemplo, yo aquí escribo nameserver. El DNS que yo en este caso quiero agregar es el de Google, que es el 8.8.8.8. Aquí vuelvo a bajar y hago nameserver 8.8.4.4. Hago un control O para que se guarde, enter, X. Para confirmar que se guardó, pues yo simplemente hago un cat a la ruta que sería etc resolve.conf y aquí podemos ver que efectivamente se guardó los DNS que yo acabo de configurar. Ahora, para comprobarlo, pues bastante sencillo, podemos simplemente hacer un ping. Déjame hacer un clear. Por ejemplo, yo hago un ping versión IPv4 al 8.8.8.8 y como pueden ver el ping se ejecuta de manera correcta, que es el ping a Google. Déjame cerrar aquí. Y también podemos hacerlo mediante texto, evidentemente. Por ejemplo, si yo hago un ping a google.com, pues se ejecuta de manera correcta el ping también. Y bueno, básicamente eso sería todo. Sería la forma de ejecutar los parámetros de red o configurar los parámetros de red mediante la terminal. También existe otro modo de configurarlo que sería con el comando nmclick o nmcclick, pero ese caso sería más como una interfaz, entonces supongo que no es tanto como terminal, por lo tanto no lo incluiré en el video. Pero bueno, ya para finalizar, utilizamos el comando date y comprobamos que ya son el lunes 29, seguimos el lunes 29 a las 10:51 de la noche. Entonces, muchas gracias por ver y espero que el video les sirva a cualquier estudiante o a cualquier persona que lo utilice en el futuro.